A muchos les puede aterrar inconscientemente la idea de quedarse a solas con sus pensamientos, no porque tengan pensamientos autodestructivos o intrusivos precisamente, sino que el silencio obligaría a la persona quizás a pensar sobre sí misma. Tiene un cierto temor a la conciencia de su propio ser y descubrir que quizás no tenga una identidad definida. Y es que para muchos no es fácil ponerse a reflexionar sobre qué les gusta, qué les interesa en realidad, cuáles son sus metas fijas. ¿Cómo se puede definir a sí mismo en pocas palabras o definirse de manera completa sin caer en contradicciones graves en menos de lo que termina una oración? No es tema de burla y tampoco una razón para tener en una estima baja a esas personas que aún teniendo a edad avanzada no saben quiénes son si no fuera porque existen ya muchos modelos a seguir. Muchos de estos lamentablemente no son modelos sanos ni beneficiosos para la misma persona ni para sus cercanos. Tenemos por ejemplo a Jean, al Joker, a Tommy Shelby, Loki y otros personajes que tienen padecimientos psicológicos, son criminales o villanos. Y no es por casualidad, desde los inicios de los tiempos, el lugar del hombre se define por qué tan fuerte es, si es un líder, si tiene fama, si tiene riquezas, entre otras series de características que tienen protagonistas o antagonistas, y por lo tanto, las personas quieren ser como ellos. Muchas personas presumen de estar locos, se creen gángsters o presumen de una supuesta personalidad misteriosa y complicada, cuando en realidad solamente quieren llamar la atención o no tienen una identidad propia y tienen que adoptar la personalidad molde de un personaje ficticio. El problema de esto, como establecimos al principio, viene a revelarse cuando esas personas tienen que estar en silencio, sin música, sin series, sin personas alrededor que le distraigan de su propia mente y que se dé cuenta de que él no es el Joker. ¿Y cómo no va a ser así? Si justamente como Ayn Rand menciona, la calidad de las salidas de una computadora está determinada por la calidad de los datos que se ingresan. Si su subconsciente está programado en forma aleatoria, sus salidas serán semejantes. Quizás hayas escuchado el término GIGO en la computación, que significa Garbage In, Garbage Out, que en español es entra basura, sale basura. La misma fórmula se aplica a la relación entre el pensamiento de un hombre y sus emociones. Pero todos tenemos que estar conscientes de que en algún momento de nuestras vidas tenemos que meditar, reflexionar y, por supuesto, corregir hábitos, comportamientos, conductas o actitudes que tenemos diariamente si es que no queremos ahora sí parecer genuinamente que tenemos un problema serio allá arriba en nuestro hámster. ¡Corre, Eddie, corre! Un hombre conducido por sus emociones es como alguien dirigido por una computadora cuyos impresos él no puede leer. No sabe si su programación es exacta o falsa, correcta o equivocada, si lo llevará al éxito o a la destrucción, si servirá a sus fines o a los de algún poder malvado, incognoscible. Él es ciego en dos frentes, ciego al mundo que lo rodea y a su mundo interior, incapaz de captar la realidad o sus propios motivos, y vive con terror crónico hacia ambos. Las emociones no son instrumentos de cognición. La mayor parte de ellos nunca han oído hablar de la filosofía, pero sospechan que necesitan algunas respuestas fundamentales a cuestiones que no se atreven a formular y esperan que la tribu les explique cómo vivir. Están listos para ser atrapados por cualquier hechicero, gurú o dictador. Una de las cosas más peligrosas que un hombre puede hacer es abdicar su autonomía moral entregándosela a otros. Y justamente sucede que muchas personas siguen ciegamente a los influencers que rondan por internet y viven como si lo que hubieran visto en TikTok o hubieran escuchado de un cierto compa de YouTube fuese la verdad absoluta y la ley. Y no está mal tener un modelo a seguir, que incluso Séneca invita a uno de sus amigos a escoger un hombre respecto al cual tiene que seguir el ejemplo, pero el detalle aquí es que las personas no toman a esos influencers como un ejemplo, sino que se apropian de su personalidad, pensamientos e ideas y sustituyen su autonomía y criterio propio por el de alguien más o peor aún, como dije, intentan convertirse en el personaje ficticio. ¿Por qué no puedo ser tú? Verónica, la cena. ¡No me llames así! ¡Soy Trixie! ¡Soy Trixie! Otro aspecto de las identidades no construidas suele ser que se enfadan cuando alguien más no los reconoce como ellos desean ser reconocidos. Son dependientes de la opinión ajena u opinión pública para poder intentar convencerse de que son quienes quisieran ser.
Los ejemplos los vemos muy a menudo en League of Legends, cuando alguien que en realidad está jugando mal y que no sabe tomar responsabilidad de sus errores en el juego, culpa a los demás de que la partida se esté perdiendo, y muchas veces además de esto, reclaman: yo sí soy bueno, no sé por qué me emparejan con personas tan malas, por eso no salgo de bronce, pero yo soy High Elo, ustedes son más inútiles que un ward. Si alguien se atreve a contradecir el nivel de talento o capacidad de ese jugador que no acepta sus propios errores, este seguramente responderá más violento al no haber logrado convencer a los demás de que él sí es mucho mejor jugador que su equipo entero. Francisco Pereña, en su libro Cuerpo y Agresividad, menciona que la identidad no es una afirmación, sino una atribución, o si se quiere, una atribución afirmada, como objetivo paranoico de una atribución que no se sostiene por sí misma, sino por el otro, por el acto de atribución ante el otro. No es una afirmación en sí misma, sino ante el otro. Por eso digo paranoico, pues si no se afirma o se declara ante el otro, carece de todo valor y de toda consistencia. De ahí que esa identidad atribuida, que es lo mismo que la falsa identidad, sea un delirio o, en todo caso, una interpretación. Al ser la identidad algo atribuido o afirmado no como dato, sino como declaración ante el otro, se ha de decidir qué se es a la vez que se exige la consiguiente sentencia de identidad. Tal supuesta identidad naufraga en soledad y ha de venir de otro. El delirio de interpretación que atribuye identidad ha de ser compartido y por lo tanto colectivo, lo que lo diferencia del delirio psicótico, en el que no coincide la sentencia final de mutuo reconocimiento. Creo que Ark está tratando Ark de decir Ark. Esto. Y lamentablemente esto no se limita a League of Legends, pues como hablamos hace unos momentos, hay quienes siguen ciegamente a una persona que no los conoce en internet, pero que hace videos de una manera autoritaria en los que les dice qué hacer y cómo comportarse sin dar lugar a que sus espectadores puedan pensar por ellos mismos. Y esto es lo que menos quieren, pues si los invitan a reflexionar en vez de escuchar y declarar, perderían seguidores, o más bien, perderían clientes. Y no estoy hablando de un influencer en específico, hay muchos, incluyendo los mente de tiburón, los llamados gym rats, los red pill. Yo era un alfeñique antes de brazos de ancla. Ahora soy un patán y todo el mundo me ama. ¡Ordénenlo ahora, flojos! Quiero ser igual a él. Sí, buscaré un teléfono. O ciertas personas que cierto día de marzo salen a las calles a alterar el orden, empeorando el orden que ya de por sí existe, y a vandalizar con sus colores propiedad pública y propiedad privada. Hay distintos movimientos sociales en la actualidad que son conformados por personas que buscan un guía o un gurú, una tribu que les diga qué hacer en lugar de pensar por ellos mismos y no depender de que alguien más les asigne una identidad o una idea. Pues para sostener el funcionamiento de la identidad establecida por la colectividad, esta colectividad necesita basar su interpretación en una referencia interpretativa superior que deshaga, o mejor dicho, que encubra la arbitrariedad y la mentira de la interpretación. E insisto, es bueno tener un ejemplo a seguir y mejorar, pues de hecho para eso se supone que deberían estar los padres y las madres, el núcleo familiar en el que el infante se debe desarrollar sanamente estando dentro de ese círculo. Aunque lamentablemente muchas familias no están ni cerca de ser estables hoy en día, y por eso los jóvenes terminan perdiendo el camino y se encuentran con gente que se quiere aprovechar de su vulnerabilidad e identidad no formada aún, para meterlos en su propia secta o movimiento social, que buscan solamente conflictos con tal de ganar seguidores o poder político. Arthur Schopenhauer ya señalaba esta idea desde 1864, mencionando que no existe opinión alguna, por absurda que sea, que los hombres no acepten como propia si llegada la hora de convencerles, se arguye que tal opinión es aceptada universalmente. El ejemplo obra tanto en su pensamiento como en sus actos. Son como ovejas que siguen al carnero a donde quiera que vaya. Les es más fácil morir que pensar. Por otra parte, Séneca le sugiere a su amigo Lucilio que precisamos de alguien al que ajustar como modelo nuestra propia forma de ser. Si no es conforme a un patrón, no corregirás los defectos. Pero tenemos que tener en cuenta el tipo de modelo que elegimos y solo adoptar aquellas características que son buenas y beneficiosas de dicho modelo,
De lo contrario, no hay mejora. Simplemente nos convertimos en una copia y el ciclo se vuelve a repetir en una identidad frágil y falsa. ¡Él es Calamardo! ¡Usted es Calamardo! ¡Yo soy Calamardo! ¿Hay algún otro Calamardo que deba conocer? Nos volvemos entonces las ovejas que menciona Schopenhauer, siguiendo al carnero a donde quiera que vaya para al final morir antes que atrevernos a pensar por nosotros mismos. Y Confucio lo advierte: cuando veas a un hombre honrado, intenta imitarlo. Cuando veas a un hombre deshonrado, examínate a ti mismo y examina si tienes los mismos defectos. Porque claramente ser violento es un defecto, vandalizar es un defecto y un delito, mentir indiscriminadamente es un defecto, hacer prejuicios es un defecto, ser demasiado emocional es un defecto. Por lo tanto, hay que ver semejantes cosas tal como son en realidad y aceptar que incluso viniendo de la persona modelo a la que quizás hasta admiramos, tengamos en cuenta que no todo lo que hace es bueno o beneficioso. Y lo que no es beneficioso es mejor no imitarlo, sin importar qué es lo que los demás dentro del mismo grupo o círculo social puedan opinar al respecto. Si los demás se quieren tirar a un barranco, que vayan las ovejas al matadero entonces. Pero nosotros tenemos que ser razonables, permanecer sanos, salvos y cuerdos. ¿Por qué se te ocurrió ponerte un pendiente? Milhouse tiene uno. Si Milhouse se lanza de una azotea, Se lanzó de una azotea, ya voy. En el Hagakure podemos leer que no es bueno quedarse en una serie de opiniones. Es un error hacer un esfuerzo hasta entender un poco las cosas y conformarse después con eso. Lo que debes hacer es esforzarte mucho al principio, para asegurarte de haber entendido los principios esenciales y seguir practicando para que estos principios arrojen sus frutos en un proceso que no terminará nunca mientras vivas. No te conformes con el grado de aprendizaje que has llegado a alcanzar. Piensa más bien: esto no basta. Debes seguir buscando durante toda tu vida la mejor manera de seguir el camino y estudiar, proponiéndote trabajar sin dejar las cosas para más adelante. En esto consiste el camino. En definitiva, hay que detenerse. Ponerle pausa a tanto movimiento sin sentido, que busca refugio y escape de la propia mente, y convertir a la mente entonces en su propio refugio. Porque nada le es dado al hombre automáticamente, ni el conocimiento, ni la confianza en sí mismo, ni la serenidad interior, ni la forma correcta de usar su mente. Cada valor que necesita o quiere tiene que ser descubierto, aprendido y adquirido, incluso la postura correcta de su cuerpo. Párate sobre tus propios pies y nada te moverá.